Estamos del otro lado en pantalla y le estamos saludando. Buen comienzo de semana, Laura, y gracias por tu tiempo. Buen día. Buen día a ustedes, buen día a los televidentes. Bueno, ¿qué temas la virtualidad en tiempos de pandemia? El cero Así contacto con es. el otro y la necesidad al mismo tiempo de, bueno, de esos vínculos personales, ¿no? Sí. Un Así año es. aparte ya llevamos de la pandemia y que nos ha trastocado, yo creo que en todo sentido, y nos atravesó por completo, Laura. Así es, así es. Bueno, ya veníamos hablando, digamos, en términos de incertidumbres, ¿no? Que vivíamos en épocas de incertidumbre. Indudablemente esta época nos sumió en la incertidumbre total, en el caos total. Fue algo que no podíamos, teníamos toda una vida planificada. Y nos vino a trastocar el tiempo, los espacios, la manera de contactarnos o vincularnos con nuestros afectos. También nos llenó de miedos, nos sentimos tan chiquitos frente a este virus, el miedo a perder a los seres queridos. Esto cuando empezó la pandemia, ahora sabemos que muchas personas y casi a todos nos ha pasado perder a seres queridos durante la pandemia. Entonces, digamos, como que a un año muchos están de duelos, otros están agradeciendo que lo hayan podido atravesar de la mejor manera, se han gestado nuevas maneras de vivir, esto de la virtualidad que en un momento tanto se cuestionaba, la vida virtual y demás, de pronto empezamos a usar como una buena herramienta para conectarnos, la virtualidad, para poder seguir trabajando, para poder seguir educando. Pensaba, digamos, en los que no tienen conexión, hay que pensar en ellos, los que no tienen dispositivos. Ahora con la vuelta a la presencialidad, que en realidad ya el término indica que estamos queriendo volver a una normalidad que no existe, ya no existe, hay que crear nuevas normas. Este caos nos tiene que dar la posibilidad de aprender a vincularnos de otra manera, verlo como una oportunidad, ¿no? Porque si no lo vemos como una oportunidad, vamos a quedar paralizados en el miedo. Hay mucho que decir. Por ejemplo, se usa mucho para el tiempo de la pandemia, para entender, se usa la metáfora de la guerra, como si el bicho fuera nuestro enemigo, el coronavirus, ¿no? Y por otro lado, hay filósofos que están pensando que en realidad esta es una metáfora que se utilizó siempre y es la que hasta ahora se utilizó, la de las guerras, para mantenernos cautivos, para pensarnos como que están los sometedores y los sometidos, para pensar un concepto de hombre, digamos, un concepto de sujeto, que tiene que ver al otro como un enemigo, como que todo lo que resulta extraño, ajeno, es un enemigo. Entonces también hay que tratar de pensar, hay otras maneras, digamos, de pensar, que es tratar de ver de que somos parte de un sistema, de una ecología. También se ha hablado mucho de la ecología en estos tiempos de aislamiento físico, y del cuidado del planeta. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, Veíamos, vienen a cobrar protagonismo temas claro. que quedaban, digamos, en grupos, en ciertos grupos de personas que luchaban por el porvenir de la humanidad. Y en esto nos toca a todos, porque es mundial, ¿no? Sí, decías, Germán, para que esto no No, que sea tan veíamos, monólogo. Laura, veíamos imágenes en un momento de la pandemia cuando llevábamos, el mundo llevaba, qué sé yo, 2 o 3 meses de aislamiento absoluto, que la naturaleza se Sí, manifestaba distinto, o distinta, mejor dicho, ¿no? exactamente, A eso te exactamente. referías, sí. Me refería a eso, pero también me refería a que también empezamos, muchas personas con esto de estar en su casa, digamos, volvieron a cosas esenciales de la vida, ¿no? Los que pudieron, digamos, tener la comida a mano, ¿no? Porque hay mucha gente que también se les planteó por las cuestiones laborales y demás, pero bueno, no quiero dejar afuera, pero voy a hablar de los que pudieron ejercer otros roles, empezar a cocinar, compartir con sus hijos las actividades cotidianas, también empezar a cultivar.
empezar a tener contacto con la tierra, con la naturaleza, escuchar los sonidos. En la ciudad se vio mucho esto, escuchar los sonidos de la naturaleza. Y también, digamos, valorar, ¿no? Los espacios públicos que teníamos y los espacios abiertos y naturales. Por ejemplo, chicos de la ciudad, el otro día una prima mía posteó, mi hija me pidió, una niña, me pidió si podemos tener la plaza propia. Escuchen esto, como la casa propia, la plaza propia. Mamá, nosotros podemos tener una plaza propia, porque pudieron salir a la plaza. Claro. Entonces, digamos, empezar a valorar un montón de cosas que antes no valorábamos. En ese sentido, la oportunidad, el valor de los afectos, de los sentimientos, parar un poco, ¿no? Yo les había pasado, después lo van a pasar posiblemente, un tema de Pimpinela, que habla de parar el tiempo. Yo creo que el tiempo cambió la concepción del tiempo, hemos parado la producción de la manera que la teníamos. Entonces, digamos, el virus nos impuso eso. Nos impuso duelos también, nos impuso el miedo, medio que nos paralizó, nos impuso tristezas, nos impuso duelos. Y bueno, de todo eso que forma parte de la vida, tenemos que aprender, ¿no? Aprender a vincularnos de otra manera y aprender también a ejercer los roles de otra manera. Sí. Laura, imponer el miedo nombrabas y también la presencialidad, el volver a las aulas, el contacto con las docentes de manera distanciada, ¿no? Lo visual me refiero, ¿no? De lo que ha significado no poder ir al colegio en todo el 2020. Los chicos y ustedes, los psicólogos, tuvieron un enorme trabajo también y lo siguen teniendo, ¿no? Porque las consultas aumentaron, sobre todo con los niños. ¿Y cómo fue trabajar o prepararlos para volver a lo presencial cuando los chicos prácticamente se mantuvieron en sus casas, volver a estar con sus pares, volver ver a su seño? Porque hay algunos chicos que tenían ese temor, ¿no? De relacionarse con los del club nuevamente. Ahí está, todos estábamos atravesados por ese temor, ¿no? O sea, los adultos y los niños también. Depende de que cómo en cada familia se haya metabolizado el tema o tramitado el tema de los cuidados pertinentes, pero el miedo siempre está. Por eso era tan importante, y es importante, el diálogo, ¿no? El poder transmitir confianza cuando uno se cuida. Ahora hay un concepto, entre tantos otros que se forjaron, que es el concepto de cuidadanía, que es distinto al de ciudadanía, ¿no? Que es poder ser responsable por el otro. Cuidándonos, cuidamos al otro, ¿no? Bueno, el concepto no es solamente eso, es un posicionamiento dentro de la colectividad, de la comunidad donde vivimos de una manera diferente. Tiene que ver también en ello mucho las concepciones de género, en el concepto de cuidadanía. No vamos a hablar ahora de esto porque es toda una temática, pero es lindo porque tiene que ver con cuidar la vida. Y esto es algo que en un momento donde tenemos tanto miedo de perderla, empezamos a instrumentar herramientas para cuidarla, Ivana, ¿no? Bien. Entonces, ¿cómo nos cuidamos? ¿Cómo cuidamos a nuestros niños? ¿Con el miedo? No. ¿Con el sentimiento de responsabilidad frente a sí mismo y frente a otros? Sí. Todos los niños tienen muchas ganas, a pesar de que también tendrán algunos más miedos que otros, muchas ganas de volver a la presencialidad. Y todos disfrutamos mucho con los protocolos que nos cuidan la presencialidad. Tampoco vamos a hacer, hoy escuchaba una persona que me decía que va a refuncionalizar la manera de trabajar, digamos, una docente, porque tiene en su aula las medidas necesarias y saca algunas cosas para poder trabajar todos en el mismo grupo. Entonces, eso también es muy, muy importante, digamos, que uno pueda, cuidándose y siendo responsable, ir implementando los protocolos adecuados para cada lugar, siempre teniendo en cuenta la responsabilidad. Pero creo que la presencia es algo que todos necesitamos, pero no es la misma, no se vuelve a la normalidad, ¿no? Hay otras normalidades en las cuales sabemos que podemos vivir y que está bueno replantearnos cómo queremos vivir para cuidar nuestra vida, porque habíamos dejado de lado, nos pensábamos, digamos, que éramos todos poderosos, ¿no? Que la ciencia nos iba a salvar de todo. Resulta que la ciencia
digamos, el personal de la salud pasó a tener un protagonismo impresionante en las instituciones públicas, que son las que se encargaron del cuidado de los pacientes. Cuando antes, digamos, tener lo privado, no quiero decir lo privado juega un papel importantísimo también en el cuidado de la salud, no lo quiero desprestigiar, quiero decir que antes estaba desprestigiado lo público y ahora lo público es el lugar a donde recurrimos para cuidar nuestra salud. Uh-huh. Bien, ha quedado bien claro en ese sentido. Los chicos volver a las aulas, y ellos la tienen más claro que nosotros, obviamente, por todo lo que escuchan en la casa, por lo que consumen también. Y volviendo al tema de la nomofobia o del consumo de Internet y de la virtualidad, a los chicos, ahora que empezaron a poder salir con las actividades deportivas, sumándose a las escuelas, también ellos se vieron involucrados en estos dispositivos, entretenerse con las pantallas chicas, para pasar el tiempo, las 24 horas en casa con un celular, Laura. No, Ivana, claro, ese es el tema, es ir generando otros recursos. Yo antes decía, y Franco Tonucci, si lo quieren buscar, es un pedagogo italiano que habló mucho sobre la pedagogía y la educación en los hogares. No es todo el tiempo con un celular, porque eso ya sería, digamos, tener solamente como contacto la pantalla. Ahí tenés otros con quienes interactuar, que es tu familia, tus hermanos, que pueden colaborar en las actividades del hogar, ¿no es cierto? Que antes a lo mejor no se hacían porque los padres estaban afuera, ahora que están adentro, se puede compartir desde hacer una comida, se puede compartir desde, digamos, trabajar la tierra, aunque sea en un almácigo, no hace falta tener patio. ¿Entienden? Y eso es una enseñanza hermosa para los chicos. Trabajar la tierra, ver crecer una planta, regarla, es hermoso. Si es lo que nos hacen hacer creo que todavía en el inicial, hacen hacer la germinación, y hacían hacer esos muñecos con los pelitos, que es hermoso eso. Es la edad donde los niños se preguntan sobre el origen de la vida. Entonces, trabajar la vida, ¿entienden? Eso es fundamental. No, los medios virtuales son medios que nos permiten contactarnos, educarnos, ¿no es cierto? Y bienvenido el acceso a ellos, pero no la pantalla como único elemento, ¿no es cierto? Bien. La pantalla como un Laura, elemento más. ¿Cómo le hacemos poner el límite? Porque uno llegó en tiempos de pandemia que no podían salir al club, no podían, el celular, el jueguito. Pero está por demás comprobado que eso genera una adicción. Nosotros grandulones, si nos queda poca batería ya entramos en pánico. ¿Me entendés? Sí, Germán, es así. Claro, ¿cómo hacemos separar eso en los niños? Porque ofreciendo otras posibilidades, Germán, porque somos como adultos, somos los que tenemos la responsabilidad de la educación de nuestros hijos, en este caso. Entonces, pero viste, ofreciendo otras posibilidades. No terminé la exposición, Laura, porque viste que ahora los pibes ya tienen otra cabeza, otra funcionalidad acá adentro que todo lo aburre. ¿Y cómo lo hacemos? Porque lo que planteas vos de hacer germinar, de plantar, me parece bárbaro, ese contacto es genial, pero ¿cómo le haces al chico que decís, no, deja la computadora o el celular y vení, vamos a hacer crecer una planta? El pibe preguntale qué quiere hacer. Ese es el tema, Germán. Mira, cuando yo decía que hubo un cambio de roles y que todos tenemos que aprender, me refería a eso. Que ahora, incluso le preguntamos a nuestros hijos, vení a decirme, yo ahora acá estoy sola. Tenía un miedo de no poder conectarme. ¿Por qué? Necesitamos porque siempre tenemos que tener un joven al lado que nos da mayor confianza. Claro. Incluso te digo un niño, porque yo estuve con mis sobrinas, digamos que tienen 10, 11 años. Yo si las tengo al lado también le pregunto a ellas, vengan a ver cómo paso esto, a esto otro, tic, 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 y lo pasan, porque son digitales. Pero no puramente digital. Lo digital está bien, esta parte de la educación. Hay gente que, digamos, dice que ojo con el exceso, justamente, porque se pierde la motricidad. Yo no sé mucho de esto, no recuerdo específicamente, pero hay cierta coordinación que tiene que ver con, por ejemplo, usar un lápiz para escribir.
para pintar en un niño de 4 años, ¿no es cierto? Ujú. Y un niño más chico también, de 2 años, yo veo chicos que manipulan teléfono, no, eso no. Un niño de 2 años, qué sé yo, pónganlo a apilar algo, hagan ejercicio de coordinación, que tiene que aprender a caminar, a apilar, a hacer ese tipo de cosas. Pero, digamos, algunos de 2 o 3 años ya agarran el lápiz porque ven a sus hermanitos que dibujan. Entonces, bueno, el ejercicio del lápiz, porque hay pedagogos y gente que se dedica a la educación y dicen que los chicos vienen sin saber utilizar bien el lápiz, ¿me entienden lo que les quiero decir? Porque hay un exceso de la digitalización. Entonces, la digitalización sirve y estimula otras partes, digamos, del sistema nervioso, pero y de la coordinación motora y demás, y de los sentidos. Pero los sentidos, porque hemos perdido, y como humanos, dejamos de estimular, sí, el jardín se dedica a esto, pero ahora no fue un jardín virtual. Entonces, digamos, estimular los sentidos, porque no es ir a plantar una planta con un chico de 4 o 5 años. Entonces, eso es decir, bueno, esta tierra, mira, es distinta al color de esta otra, ¿por qué? Esta es la arena, mira, esta es la arena que está en la playa, cuando fuimos a la playa, de conocer, pero viste en el mar, que por ahí vemos fotos del mar, viste el personaje tal que vive en el mar, bueno, esta es la arena que está en el mar. O sea, bueno, eso es la aproximación de uno utiliza distintas herramientas, distintos recursos, pero en realidad tiene que ver con esta cuestión de enseñar. Esto también habla mucho Tonucci. Uno va enseñando lo que es la naturaleza, haciendo participar de los sentidos, los olores, el olor del otoño, el olor de la flor, de las hojas que se caen, que no son solamente para barrer y que hacen mugre, sino que, digamos, también es un espacio de aprendizaje, porque la naturaleza se renueva. Entonces, podemos salir a caminar, ahora no tenemos impedimento de eso, para ver cómo la naturaleza se renueva, digamos, y las hojas se caen, y después viene otra etapa de renovación. Podemos sacar fotos, podemos ir armando fotos, eso, usamos una herramienta para eso, pero armamos como álbumes de las distintas estaciones. Entonces, cuando llega fin de año vemos cómo se vio el otoño, cómo se ve el verano, el invierno, el verano. Eso es precioso. Entonces, incentivar la imaginación, pero la tenemos que incentivar nosotros. Nosotros, claro. Los adultos responsables, en realidad, de los niños. Te consulto, Laura, también toda la intervención psicológica que han tenido ustedes, todo el trabajo, que sé que se ha incrementado. Ustedes están trabajando con lo presencial, la virtualidad. Sigue la consulta por algunos trastornos de la ansiedad, algunos problemas con el sueño, porque bueno, la pandemia ha desatado muchas cosas, ¿no? En todas las edades. Tal cual, Ivana, sí. Siempre no perdimos la presencialidad. Después cada uno, hay gente que siguió trabajando con protocolos, teníamos desde el colegio los protocolos con los cuales trabajar. Yo personalmente no estoy haciendo presencial, hago virtual solamente, pero sí hemos podido acceder a otra manera de trabajar, ¿no es cierto?, que es con la virtualidad. Y bueno, vino para quedarse, porque para instrumentar, por ejemplo, yo le decía a mis alumnas, yo por ejemplo en educación trabajé todo virtual con Zoom el año pasado, en el superior, y decía, bueno, yo estaba haciendo cursos con gente de España, gente de Francia, yo estaba acá vestida en pleno invierno, chicos, con las camperas, un frío bárbaro, y aparecía una de Francia con la remerita sin manga, bronceada. Bueno, bronceada no, porque no podían, ellos podían salir, porque estaban en verano, después se cerró. Pero bueno, con el ventilador puesto, estas cosas que accedimos porque se nos impuso esto del virus, no lo vamos a perder, porque antes no se nos ocurría a lo mejor había cursos virtuales donde podían ingresar extranjeros, pero generalmente no se ingresaban.
había que hacer cursos así como internacionales. Ahora los cursos de Vamos son internacionales, porque entran gente. Y entonces empezamos a intercambiar con personas que viven en otros lugares, con otras costumbres, y nuestros horizontes también se amplían, ¿no? Esto es muy enriquecedor. Y también empezamos a aprender entonces que todo lo que antes a lo mejor nos parecía raro, distinto, no, esto déjalo porque es raro, hoy nos invita a que, nos estimula que se nos impone, algo tenemos que hacer con eso que antes considerábamos raro. Bueno, ¿qué más, Ivana? Bien, ya ha pasado un año de todo esto, Laura, y se sigue hablando del tema. Esto no ha terminado, la incertidumbre va a continuar. Sí, tal cual, tal cual. El tiempo, cómo se nos modificó el tiempo. Vieron que nos parecía que, ay, pero ya pasó una semana, porque sí que se paró el tiempo, pero por otro lado, el tiempo siguió. ¿Y no les parece a ustedes? Yo terminé agotada, yo le digo que tomo agua ahora con la virtualidad, porque hay un agotamiento diferente, distinto. Hemos trabajado sábados y domingos, sí. Los feriados casi no existían. Ahora parece que vuelve a aparecer el tema de respetar un poco los feriados, pero nos reuníamos, hacíamos entrevistas, trabajábamos. Los feriados dejaron de existir. Nuestra cabeza fue cambiando, ¿no? Y hay otro concepto del tiempo que ya no es el tiempo solamente el pasado, presente y futuro, sino el tiempo del Aion, que es un tiempo que trabajan mucho los chinos, que es el tiempo del instante. Es el instante, porque en realidad en la virtualidad prima mucho esto del instante, ¿no? Que ni siquiera es el kairos, que es el tiempo propicio. Es el tiempo, es el instante, es fugaz, porque en un minuto se te cambia la vida. Nos pasó. Y esto lo tenemos que ir acomodándonos, acomodando el cuerpo, que no quiere decir que tengamos que someternos, sino que todo lo contrario, ir tramitándolo para generar nuevos recursos y aprender a cuidarnos, a cuidar nuestra vida, que no es solamente la nuestra, es la del mundo en el que vivimos. Y eso es una de las cosas que creo que los niños tienen más claro que nosotros, porque ellos están más contacto con lo primario, con lo natural. Entonces tenemos que conectarnos con los niños, porque ellos antes eran los adultos los que le enseñaban a los niños, ahora tenemos que intercambiar, porque ellos están viviendo y están aprendiendo en este mundo atravesado por esta pandemia y también por esta oportunidad de ser distintos, de pensarnos no en lo individual solamente, que es lo que nos llevó la sociedad, la sociedad de mercado y demás, y el liberalismo total, sino de pensarnos no como individuos, sino como colectividad, como comunidad, ¿no? Bien. Perfecto. Bueno, Laura, la verdad que, como siempre, gracias por tu tiempo, por tu predisposición. Son temas que les interesa a toda la comunidad que está del otro lado ya, escuchando, atento a todo esto, ¿no? De lo que se ha trastocado ya a más de un año de esta pandemia. Te agradecemos, Germán. Nada, gracias. Siempre es muy útil, muy positivo el contacto con vos. Y bueno, seguramente vamos a seguir cuando surja alguna inquietud por parte también de nuestros televidentes, formulártela a vos y bueno, por supuesto, que se contacten contigo, que seguís dando las sesiones a través de manera virtual. Gracias, Laura. Bueno, gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Chau, chau. Buenos días. Bien. Gracias, buen día. Laura presentaba un tema hace un ratito, o hablaba del tema de los Pimpinela, claro, que tiene un mensaje muy importante luego de todo lo que hemos vivido en cuarentena, cerrados, y esos contactos, esos que valorábamos estando cerrados y decíamos, ¿cuándo volveremos a vernos a nuestros viejos? ¿Cuándo volveremos a caminar por una plaza? ¿Cuándo volveremos a hacer tantas cosas? Ahora volvimos, pero mantengamos el cuidado también y la responsabilidad para no tener que volver a esa etapa, ¿no? Así que lo vamos a compartir, hablando de cuando se detuvo el tiempo. En realidad
con los Pimpinelas. ¿Cómo se largó? Tremendo. Tremendo. Bueno,